Hola, buenas tardes, días, noches. Mi nombre es Juan Di Paolo y estamos en el programa número 2 de la temporada número 1 de esto que hemos dado en llamar Mandarina TV. En el día de hoy, siguiendo más o menos la misma tónica de las temáticas que venimos trayendo, vamos a charlar de tecnología, de política, de geopolítica, de economía, de finanzas, de redes sociales con la compañera Verónica Sforcín. La compañera es experta en comunicación, trabaja en medio de comunicación, en la universidad, digamos, tiene colaboraciones con Telesur. La idea de hoy es que podamos hablar un poco de cómo es este momento de crisis civilizatoria que también aborda ella en su librito que se llama Ética, Poder y Tecnologías, que está buenísimo. Redes sociales e inteligencia artificial desde el sur global. La idea es poder pensar las nuevas tecnologías y este cambio técnico que sufre la humanidad. Yo creo que a partir de la crisis del 2008, digamos, con esta fuerza por lo menos que parece una aceleración indefinida, a partir de la crisis económica del 2008, que podamos charlar un poco con ella alrededor de su tesis y de cómo cree ella que se puede insertar la Argentina en este mundo de las tecnologías, este mundo de esta nueva globalización. Así que nada, le damos la bienvenida. Hola Verónica, ¿cómo estás? Hola Juan, hola bueno a todos los que están Sí, escuchando, los está que van a Agustina y escuchar. Marcos por ahí también, que son los operadores que están muy bien. Agustina, Sí, Marcos, un gran saludo, un gusto estar en este canal gracias. y bueno, espero poder aportar. Seguramente. Pero estuvimos mirando tu libro y hemos escuchado entrevistas tuyas, hemos leído algunas notas tuyas, digamos. Hay mucho escrito a nivel internacional, hay como mucho mito en torno a la técnica y en torno a la tecnología, en torno a la idea de técnica, que hay una cosa que me parece muy interesante del libro, digamos, que es la primera cita con la que arranca el libro, que es la idea de Rodolfo Cuyo, esta idea de que cada sociedad tiene una técnica, vamos a decir eso. Digo, cada modelo de sociedad tiene una técnica, cada modelo subjetivo tiene una técnica. Y lo que nos interesaba charlar con vos es cómo frente a esta crisis del capitalismo, a esta crisis civilizatoria, podríamos decir, esta crisis sistémica, se da, ¿en qué marco crees vos que se da este cambio técnico o este cambio tecnológico, vos me ubicarás en el tema, al que está afrontando hoy la humanidad? Bueno, me parece que es clave cuando uno problematiza las tecnologías actuales, Sí. también la técnica, pero en específico la tecnología, enmarcarlos dentro de distintos tipos de modelos de sociedad, Uh-huh. porque la tecnología es parte del modo de producción de lo social, no escapa a un modo de producción de lo social. Entonces, cuando uno lo historiza, vemos que en la actualidad, sin duda, la crisis civilizatoria, la crisis actual en la cual estamos, se da en paralelo a un gran salto tecnológico. Y esto ya ha sido así en otros momentos en la historia. De hecho, si uno piensa en la revolución industrial, todo ese cambio de tecnología que implicó la aceleración de las relaciones de producción fue en el marco de una gran crisis de un modelo de producción y un pasaje hacia otro modelo, o sea, el pasaje del feudalismo al capitalismo. Entonces, también en la actualidad estamos en una crisis que tiene que ver con el nacimiento ya como propuesta civilizatoria, ¿no? De China y a partir de este programa que se plantea a partir de los BRICS, digamos, hay una reorientación de la economía, pero también de la política y de las relaciones internacionales hacia Oriente, que lo que está planteando es una profundización de la crisis anglosajona, que es a la cual hoy estamos asistiendo, ¿no? O sea, hay una crisis civilizatoria que es de largo plazo, que estamos hablando de más de 500 años, pero también hay una crisis específica del modelo anglosajón de acumulación, ¿no?
Por eso se está hablando de que, bueno, vamos en transición hacia un mundo multipolar, quizás hacia otra, veremos, ¿no? Hacia otro formato de organización de lo social, en donde, bueno, el capitalismo no pueda continuar depredando el medio ambiente, depredándose, incluso depredando la vida humana, como es lo que está pasando en la actualidad. Entonces, las tecnologías dentro del modelo anglosajón hoy están siendo funcionales a tratar de patear para adelante esta crisis. Sirven para disuadir una crisis terminal en la cual se encuentra el modelo anglosajón. Más allá de que esto pueda ocurrir durante más de 100 años hacia adelante, pero sin duda, digamos, estamos en un cambio de era. Y las tecnologías vienen hoy, lamentablemente, ¿no?, a quedar subordinadas a esta situación de crisis y de enfrentamiento en el cual estamos. Por eso decimos que no son las tecnologías universales, lo que América Latina conoce, consume, las redes sociales, el 5G, la inteligencia artificial, no es una tecnología neutral o universal, sino que es una tecnología anglosajona y que lamentablemente se está utilizando dentro de esta estructura industrial militar estadounidense para la manipulación de las sociedades, para la aceleración del sistema de producción, pero también para la hiperacumulación de los grupos de poder en relación a cómo algunos grupos se quedan con todo el aumento de la productividad, ¿no?, que se está produciendo en las últimas décadas. Una serie de procesos que las tecnologías permiten, que lo que hacen es consolidar lo poco que queda de lo anglosajón. Sí. Se me ocurre, digamos, rápidamente, digo, como, ¿qué pensás de la idea de la noción de tecnodiversidad del amigo chino Yuk Hui? Bueno, es una propuesta, hay muchas propuestas. Ajá. Creo que es interesante la de, primero, que es un planteo que viene de Oriente, así que me parece que hay que prestar mucha atención. Y lo podríamos también conectar con la propuesta que concretamente está haciendo China y su presidente Xi Jinping en la gobernanza global, que lo que está planteando es que la gobernanza global de Internet, ¿no es cierto?, que hay que cambiar las reglas del juego, así como también se está planteando que cambien las reglas del juego en términos de la geopolítica, ¿no? Porque hoy la gobernanza de Internet se hace a partir de organismos que responden a Estados Unidos, al Departamento de Estados Unidos, como la ICANN, y otras organizaciones. De hecho, la gobernanza de Internet se desarrolla principalmente dentro de la ONU. Lo que dice China es que hay que cambiar esas reglas del juego y tienen que ser los estados sentados, cada uno de los estados en un nivel de que puedan participar todos, ¿no es cierto? Y no las corporaciones las que vayan definiendo, bueno, cómo se desarrolla la tecnología, cuáles son los tiempos de desarrollo de las tecnologías. Eso es lo que está planteando China. Este autor plantea la necesidad de, podríamos pensar incluso en términos de Samir Amin, una desconexión para que las diversidades culturales tengan la posibilidad de ir planteando y desarrollando sus propias tecnologías en función de sus necesidades y en función también de sus culturas, y que no se avance, como está pasando en la actualidad, hacia una tecnología homogénea que parece que tapa todos los desarrollos tecnológicos, ¿no? Parece que hay un solo camino tecnológico, que es el camino planteado por Occidente. Sí, y todos tenemos que subirnos a ese tren, porque si no, estamos siendo menos productivos o estamos, digamos, la sociedad del conocimiento apunta hacia eso, ¿no? Las democracias en cada uno de los países tiene que ver con los avances de incorporación de la técnica y la tecnología anglosajona. Entonces, sí o sí hay que subirse a este tren en donde está la inteligencia artificial desarrollada de una determinada manera, en donde tenemos el 5G ya también desarrollado. Bueno, lo que plantea este autor es que puede haber múltiples desarrollos tecnológicos con una diversidad de formatos y eso se puede desarrollar a partir de
dejar que cada cultura maneje los tiempos y las formas de su tecnología, ¿no? Que me parece que es muy interesante. Sí, sí. A mí por lo menos el planteo me llevó a pensar esto de la universalización de la tecnología. ¿Se entiende? Digo, a mí antes de Juime no podía pensar que la tecnología no fuera universal y digo, claro, obviamente no es universal, digamos, si es una episteme, porque sería universal. Digo, no es universal. Está clarísimo. Ahora, yo te hago esta pregunta. ¿A vos te parece que los estados nacionales alcanzan para regular hoy a las corporaciones? No, no alcanzan porque la escala de estos desarrollos tecnológicos es una escala global. Uh-huh. La inteligencia artificial y las nuevas tecnologías necesitan de lo transnacional. De hecho, se han desarrollado a partir del avance de las corporaciones transnacionales y de la necesidad de las corporaciones de traspasar lo nacional. Entonces, el Big Data, ¿no? Y el desarrollo de la inteligencia artificial, sobre todo la generativa, necesita una gran cantidad de acumulación de información y pareciera, ¿no es cierto?, que esa escala es igual a esta homogenización de los procesos tecnológicos. Y acá hay que diferenciar que la inteligencia artificial generativa necesite de una escala global, no quiere decir que todos los procesos tecnológicos tengan que ir hacia lo mismo. Ajá. La inteligencia general y la inteligencia generativa, que es la de redes neuronales, Sí, que sí, es la sí. que está muy de moda, ¿no? Sí, La que sí. vemos en ChatGPT o hacia donde quiere ir ChatGPT, que en realidad es a donde quieren ir algunas pocas corporaciones, que es Microsoft, que es OpenAI, ¿no? O también Meta, que es Facebook. Eh, esa propuesta de ese tipo de tecnologías lo que hace es generar un nuevo sistema de colonización Ajá. tecnológico y que en realidad va de la mano de una colonización, una continuidad, ¿no? De la estructura colonial económica, política, ideológica. Entonces, eso no hay que confundirlo con las distintas propuestas tecnológicas que pueden hacerse desde los estados, que es desarrollar determinados nichos, centros de procesamiento de información o de datos, se pueden desarrollar cables de fibra óptica, se pueden desarrollar el tema de los satélites, eso aplicado al desarrollo del mercado interno. Entonces, ahí sí el Estado, cuando hay una propuesta que no solamente encaja con la inteligencia artificial generativa, sino con incorporar determinados puntos de la tecnología que nos sirven para el desarrollo productivo, el desarrollo de los mercados internos, ahí sí que pueden ser los estados los que ordenen los tiempos y los desarrollos de la producción. ¿Se entiende? Sí. Pero para que eso sea así, primero hay que plantear una crítica y una desconexión con el planteo de esta tecnología anglosajona que se plantea desde lo global. Sí. Entonces, los estados es importante que tengan un programa tecnológico, un plan tecnológico en función de los proyectos de país. Ahora, van a tener que ir creciendo en una cantidad de cuadros que sepan programar, ¿no es cierto? Y desarrollen dentro de los estados y por fuera de los estados, ¿no? Ajá. Todo el sistema del software y también un conjunto de empresas público-privadas, ¿no? Como en Argentina tenemos a ARSAT, o tenemos a INVAP y al Balseiro, tenemos ya un conjunto de empresas que permiten la generación de polos tecnológicos propios. Entonces ahí el Estado pasa a ser un Estado que comanda el desarrollo de estos modelos, diría Barsaski, modelos tecnológicos o los procesos no propios de la tecnología. Entonces ahí sí que los estados necesitan ser, digamos, ponerse al frente, por decirlo de alguna manera. También hay que pensar unas regulaciones regionales a nivel de regiones, y también hay que pensar la gobernanza global. Son distintas capas de tipo de regulación y de tipo de incidencia respecto de las tecnologías. Desde mi punto de vista, los estados deben ponerse al frente. Sí, o sea, los estados siguen funcionando en el esquema que viene, digamos. Sí. Claro. ¿Qué pensás del modelo de intervención que tiene China
sobre Internet y sobre la tecnología en general, digamos? Sí, se habla mucho de eso y hablamos poco de Estados Unidos, ¿no? Sí, claro. Se Pero cortó la cámara. Estados Unidos, Sí, claro, se apagó. desde el Ahí está. inicio del desarrollo de estas tecnologías, allá post Segunda Guerra Mundial, Sí, desde los años 50, sí. que fue Estados Unidos el que financió, a partir del Departamento de Estado, de la Agencia de Seguridad Nacional, financió primero las telcos, que producieron los cables de fibra óptica y toda la estructura física donde hoy está Internet, y después en los 90 las empresas del software para que puedan dar saltos. Y también en los 90 con los capitales de riesgo, los fondos financieros de inversión. Entonces, todo este desarrollo tecnológico anglosajón es parte del Deep State, del Estado profundo de Estados Unidos, ¿no? Y por supuesto que la geopolítica estadounidense interviene en cómo, hacia dónde tiene que ir esta tecnología anglosajona. En China, los primeros grandes saltos tecnológicos de las apenas últimas décadas se hicieron por vinculación con corporaciones norteamericanas como Google, Microsoft también, pero ya desde hace más de 40 años, con el presidente anterior en China, se entendió que todo el desarrollo tecnológico eran áreas sensibles de seguridad nacional y que por lo tanto debía ser el Estado chino el que comande el proceso de cómo desarrollar esta tecnología dentro de China. Por eso, China se produjo el cortafuego en relación al Internet occidental, produjo su propio ecosistema de buscadores como Baidu, de empresas que ordenan toda la cadena de tecnologías como Tencent, ¿sí? Que son empresas público-privadas en donde el Estado tiene un rol muy fuerte, tiene prácticamente la acción mayoritaria, ¿no? Y es una tecnología que, por lo tanto, está enmarcada en los proyectos estatales que, China vota como en cualquier otro país democrático y en donde, por lo tanto, desde el gobierno y desde los estados se va desarrollando la política pública. Entonces, la tecnología en China, de una manera más, si se quiere, no privada, sino desde el Estado, es conducida hacia, podríamos pensar muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, con la pandemia, tanto a Tencent, Alibaba, Baidu, a estas grandes corporaciones, el Estado, con leyes antimonopolio, se les obliga a que porcentaje de la ganancia vayan para la salud, la educación y también para desarrollar polos productivos dentro de China y hacer un equilibrio porque hay algunas ciudades que son más tecnológicas que otras, pero bueno, se va hacia un reequilibrio de esa situación. Y muchas otras intervenciones fuertes que se hacen desde el Estado que son más que interesantes para que no sean las tecnologías y su necesidad de monetización y justamente también el camino hacia el monopolio, que es inevitable, no sean las que comanden ellas en el desarrollo de las tecnologías, ¿no? O sea que vos en términos geopolíticos ubicarías como dos grandes polos, digamos. Uno es lo que representa la tecnología norteamericana, o la de Estados Unidos, o la anglosajona, como vos la llamás, y que está muy bien, digamos. Y después la forma de cómo interviene en eso la tecnología china. ¿Cómo crees que se puede hacer? ¿Cuál de los dos formatos crees que se puede hacer en América Latina o en Argentina puntualmente, digamos? Estoy pensando en los pueblos que viven en América Latina y los pueblos que viven, y el pueblo chino, digamos, y las diferencias con el pueblo chino y las diferencias con el pueblo norteamericano, ¿no? Porque si es verdad que nosotros no sé si podríamos vivir en una comunidad, en un formato político como el chino, tampoco sé si podríamos vivir en sociedades de altísima competitividad como son la sociedad norteamericana. Digo, me parece que estamos para otra cosa. O que pensamos desde otro lugar el mundo, digamos. ¿Cuál crees que de los sistemas en los que puede caber la Argentina, en los que puede caber América Latina, cómo sería un modelo para la región de regulación de la tecnología? Hoy estamos en un mundo bipolar en términos tecnológicos. Sí. Creo que la región tiene que ir problematizando
su propio proceso, que tiene que ser un proceso original, que tiene que ser un proceso propio. Hasta el 2015 en la UNASUR se plantearon líneas de trabajo y líneas de acción en la UNASUR y en la CELAC también, que lamentablemente son organismos regionales que prácticamente se desmantelaron después del 2015. Sí. Pensemos, por supuesto, que no hay posibilidad de un desarrollo tecnológico propio y original si no tenemos organizaciones regionales, organismos regionales que nos permitan justamente tener la escala geopolítica para poder hacerlo. Entonces, sí o sí necesitamos una reactivación de los organismos regionales y hasta el 2015 hubieron líneas de trabajo más que interesantes en donde se planteaba la necesidad de la articulación entre las universidades de toda América Latina con los polos productivos, y tenemos que pensar en función de nuestras propias idiosincrasias, de nuestra propia diversidad cultural. Si hay algo que caracteriza a América Latina es la diversidad cultural, por un lado, y por otro lado, lamentablemente, las brechas de desigualdad. Entonces, esos son los desafíos que tenemos en nuestro propio modelo. Coincido en lo que decís, nosotros no tenemos ni una cultura asiática, que es muy particular, y decir que hay una sola cultura asiática es una barbaridad. Totalmente. Decir que hay una sola China es una barbaridad, digamos. Exacto. O sea, ellos tienen sus propias idiosincrasias, sus propias culturas, su propia trayectoria. China en particular es el país que aglutina las civilizaciones más antiguas en continuidad, ¿no es cierto?, a nivel mundial. Y el eje anglosajón tiene otras particularidades, que es la del capitalismo salvaje, ¿no es cierto? Bueno, América Latina tiene que encontrar sus propias propuestas, en donde, vuelvo a decirte, me parece que una clave es cómo se sostiene la diversidad cultural, porque la homogenización cultural ya lo conocemos, ¿no? Es parte de las líneas de la conquista. A partir de la conquista de América Latina se intenta siempre homogeneizar, y nosotros tenemos una heterogeneidad de base que es justamente nuestra parte más rica con culturas. Y después el gran desafío de ir hacia la igualdad económica, salir de este plano de desigualdad, ¿no? O sea, es el país, es el continente más desigual del mundo. Entonces tenemos que pensar una tecnología que nos permita cambiar la matriz productiva, que nos permita, por ejemplo, acercar a los pequeños productores con todos los consumidores a nivel latinoamericano. Podríamos trabajar en muchas líneas de acción de política pública que nos permitan vivir mejor, que es eso lo que buscamos, ¿no? Sí, o lo que tratamos de hacer. ¿Y qué te pasa cuando lo ves a Milei yendo a Davos, o lo ves en una excursión por Estados Unidos con el GAFAN, prometiéndoles RIGI, diciéndoles, bueno, muchachos, vengan, que acá hay, no sé, energía, agua, aire fresco para ustedes, para las inversiones tecnológicas? Digo, cerrando a la Argentina en una sola matriz, digamos, en un solo formato. ¿Cómo crees que avanza eso? Si es que va para algún lado, si eso es verdad, y qué crees que puede pasar, digamos. Bueno, creo que el RIGI es la forma de regalar los recursos naturales de Argentina, y también es, junto con otras leyes que se han sancionado, lo que se intenta hacer es desmantelar todos los avances científicos, tecnológicos del país. Argentina ha sido vanguardia en la construcción de satélites geoestacionarios. Argentina es vanguardia en software, en la producción de software nacional. Es vanguardia en muchos temas. Estamos al primer nivel. De hecho, tenemos una computadora que está en el Servicio Meteorológico Nacional, una de las supercomputadoras a nivel mundial que se pudo comprar, y está desmantelada, está sin uso. Entonces, teníamos no solamente los recursos humanos, no me gusta decirlo así, pero sí las capacidades científicas en términos pero de van a ser recursos humanos para alguien ahora, ¿eh? Antes, claro. nosotros por lo menos cuestionábamos la idea de recursos. Hay que dimensionar lo que estaba antes para ver lo que se está regalando, me parece, ¿no? Sí. Nosotros tenemos una gran formación de científicos, y tenemos justamente ya capacidad instalada
Nosotros tenemos Sí, centro de procesamiento de datos, tenemos sí, con la red de fibra óptica muchos kilómetros, no me los acuerdo ahora, de fibra óptica activa. Tenemos satélites geoestacionarios, es decir, tenemos toda una capacidad tecnológica instalada en donde podemos desarrollar inteligencia artificial desde Argentina. Lo que hace Milei es tratar de desmantelar y de privatizar todo eso y regalárselo a las grandes corporaciones norteamericanas, porque por supuesto que él es un agente y está alineado con el eje anglosajón, Estados Unidos, Inglaterra, Israel, y lo que quiere es tratar de subordinar a Argentina a la geopolítica anglosajona. Entonces es cero desarrollo tecnológico y ser un país meramente agroexportador y exportador de materias primas como el litio, que es lo que Elon Musk viene a buscar a la región, ¿no? sí. Y esa mano de obra, digamos, también. Y también hay una cosa que pasa con esto. Vos hablaste de la barrera de fuego china, digamos, esto de que concretamente los chinos no dejan que las corporaciones norteamericanas se roben los datos de los chinos, concreto, ¿no? Así, ¿no? Che, vos, los datos míos son míos, vos fijate qué haces, construí tus propios datos, pero los míos son míos. Y sin embargo, en América Latina, los datos no tienen ningún tipo de regulación, los datos son de las corporaciones anglosajonas, angloamericanas, y moldean esto que vos decías recién, digamos, el capitalismo o la racionalidad moderna siempre ha tratado de uniformar, de unificar, de construir una sola forma de ser humano y moldean a partir de la tecnología nuevas subjetividades. Y estas subjetividades son este individuo ultra racionalizado, ultra individualizado, que nada, que es con el que convivimos hoy. Ese individuo tiene una libido puesto en un lugar donde parece que la desregulación puede ser indefinida, en términos individuales digo, ¿no? La regulación puede ser indefinida, nada lo ata, ninguna cosa lo ata a la tierra, y entonces elige que ninguna representación que parezca colectiva funciona para él. Y en ese marco eligen a Milei, qué sé yo, eligen, no sé, la alternativa que más se desregularice, vamos a decir así. ¿Cómo crees que se puede pensar, si es que se puede, voy a decir así, pensar desde las viejas instituciones de la política, desde el Estado, digamos, a este nuevo individuo, a este nuevo sujeto, si es que vos también crees que hay un nuevo sujeto, hay un nuevo individuo, o es que hay un sujeto cruzado por estas tecnologías? Bueno, una pregunta amplia. Sí, Sí creo que está habiendo un cambio de las subjetividades, por supuesto, porque las subjetividades empiezan a construirse, a constituirse en el terreno de lo digital. Hoy tenemos nativos digitales, ya casi que estamos con dos generaciones de jóvenes y ya no tan jóvenes que han prácticamente nacido usando esta tecnología anglosajona. ¿Cuál es el problema? Que bueno, la subjetividad pasa a estar formada dentro de ecosistemas tecnológicos que también tienen una cultura determinada, tienen una ideología determinada, y al ser corporaciones tienen intereses de monetizar con cada uno de nosotros. Y al ser corporaciones que pertenecen a una geopolítica estadounidense, también tienen intereses de modulación y manipulación de la sociedad, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema más estructural, que es cómo se están construyendo las subjetividades en todo el mundo occidental, occidental, sí. en Oriente también, pero con otras características, que son subjetividades tecnológicas. Sí. Y acá hay que separar dos planos. Hay un plano que es más estructural, en donde podemos decir estamos en un giro cognitivo, como algunos autores lo plantean, que hay cierta delegación de funciones, hay ciertas situaciones que ya vinieron para quedarse, que si bien se pueden ir transformando en función de que la geopolítica se transforme, pero son situaciones que ya son parte de nuestra vida. O sea, que el sujeto vive en un medio ambiente digital, eso no va a cambiar. No, claramente no. El problema que tenemos el problema quizás como de segundo orden, es tratar de problematizar cómo estas subjetividades que son nativos digitales
también han sido capturadas por las corporaciones anglosajonas con las necesidades de estas corporaciones. A ver, pensemos que en el terreno digital no hay mediaciones y yo estoy en una relación directa, cotidiana, con Facebook, con Google, con las apps que yo utilizo. Entonces, al no haber mediaciones políticas, se establece una relación directa de poder, por eso yo planteo que hay un cambio en la forma de construcción del poder, en donde al sujeto lo deja muy disminuido, lo vuelve una cosa. ¿Por qué? Porque la corporación lo que necesita es seres adictos. Claro. Seres que todo el tiempo estemos conectados a la red. ¿Por qué necesita que estemos todo el tiempo conectados? Porque necesita de nuestros datos para el desarrollo tecnológico. El Big Data es fundamental. Pero ¿qué pasa? A partir de ese Big Data que se extrae de una manera no violenta, pero cotidiana, sostenida, ellos tienen un plus saber, o sea, tienen una capacidad de conocernos que mucho más que la que tenemos nosotros mismos. Así se han construido los perfiles psicosociales, ¿no? De los ciudadanos norteamericanos y de todo el mundo occidental se sabe que también se establecen y se arman perfiles psicosociales para vendernos mercancías y para vendernos ideología. Entonces, eso es quedar subordinados a un formato de poder de las grandes corporaciones anglosajonas. Sí. En donde la política no regula. O sea, nada. Yo siempre hago la pregunta, ¿qué saben los nativos digitales cuando sus subjetividades se desarrollan en el ámbito de lo digital? ¿Cómo conocen y cómo significan al Estado? ¿Dónde está el Estado regulando? En ningún lado. Si en sus vínculos afectivos el Estado no aparece. ¿Se entiende? Claro. El Estado no regula las corporaciones, no aparece la política pública en el mundo digital. Sí, el mundo digital es un mundo sin política pública, en donde solamente está lo privado y el sujeto tratado de convertir en objeto de esa acumulación del capital. Entonces, ahí hay un problema que hay que ir resolviendo. Desde mi punto de vista, solamente se resuelve en términos geopolíticos, ¿no? Tratando de que sea el Estado el que vuelva a reconstruir y a partir de regulaciones, pero sobre todo a partir de avanzar en una soberanía tecnológica, ecosistemas tecnológicos que estén subordinados a lo humano, que estén subordinados a la comunidad, a las necesidades del ser humano en comunidad. No quiere decir, de vuelta, no al desarrollo tecnológico, sino un desarrollo tecnológico en donde la prioridad se establezca a partir de los lazos comunitarios. Pero, y acá es también un aspecto de la pregunta que vos planteás o de la reflexión que vos hacías, es las subjetividades latinoamericanas, por suerte, también se construyen en el mundo físico, ¿sí? No solamente en el mundo virtual. Es decir, nosotros estamos en los sindicatos, en las universidades, todavía tenemos ese club de barrio, incluso por la desigualdad estructural en la que estamos, el mundo físico todavía sigue teniendo una importancia. Bueno, por suerte, el mundo físico es un mundo mucho menos colonizado que el mundo digital. Entonces, es desde lo físico, me parece que en donde podemos reencontrarnos, construir lazos sociales a partir de las necesidades y de los problemas que nos unen, porque tenemos un conjunto de problemas, y cuando el neoliberalismo avanza, lo que hacemos es organizarnos en el barrio, organizarnos en la canchita de fútbol, organizarnos en el sindicato, en la universidad, para tratar de frenar un poco este gran avance, ¿no? de un capitalismo salvaje. Y bueno, ahí es cuando nos miramos a los ojos, nos encontramos. Por eso es el mundo físico que permite construir estrategias subjetivas y estrategias que también construyen el lazo social. Me parece que reivindicar lo físico es fundamental para que sea desde lo físico que avancemos también en estrategias tecnodigitales de la vida cotidiana, que podamos también ponerlas en un sentido crítico a estas tecnologías y transformarlas en función de las necesidades de la sociedad y de esa comunidad, ¿no? Pienso esto del mundo físico y pienso en la escuela, digo, la crisis que sufrió, como sufrimos todos después de la pandemia, digamos, y la discusión sobre la
la virtualización de una parte de las actividades, ¿no? Con todo lo que eso traía aparejado y todo ese contacto que se perdía entre los estudiantes, que lo transformaban, como vos decías, en un número, en un password, digamos, los estudiantes eran una clave, y que no se podían encontrar unos con otros, y por ende esa institución moderna, esa institución decimonónica que nos permitía construir individuos, pero también comunidad, digamos, porque la producción de la escuela es un individuo, pero que se construía en comunidad ese individuo porque tenía que ver con la masificación, se puso en tensión, y de esa tensión a mí me parece que hoy todavía no hemos salido. De hecho, hoy si vemos el ausentismo en la escuela media en la Argentina es casi el 50%, y ni hablar lo que ha pasado con las universidades o con los institutos de formación superior después de la pandemia. Y lo que sí me parece que ha pasado es que con la reactivación de estos gobiernos neoliberales, fuertemente neoliberales, lo que no hay es ningún tipo de política activa que sostenga o que trate de sostener a los estudiantes cerca de la escuela. Y se proponen, para no tener a los estudiantes cerca de la escuela, digamos, propuestas técnicas, propuestas tecnológicas, vamos a decir así, propuestas tecnológicas, que es que, bueno, privatizar la educación. Concretamente es llevar la educación en tu casa, que en el fondo es privatizar la educación. Lo que estás haciendo es llevar... Mi pregunta es, solo para ponerme en abogado del diablo, digamos, mi pregunta es, ¿cómo haces si estamos privatizando fuertemente una parte de la vida para reconstruir la idea de comunidad? Yo, insisto, miro a mis hijos y están esperando salir de la escuela para llegar a conectarse, pero por lo menos van a la escuela, digamos, van todos los días a la escuela, pero porque yo los mando, digo, los puedo mandar, porque la verdad que la educación es un derecho, pero es cada vez más difícil mandar a los hijos a la escuela. Pero cuando llegan, están esperando a conectarse. Digo, y ese sujeto que se genera, digo, hoy le preguntamos a cualquier padre en cualquier lugar, ¿cómo se porta tu hijo? Todos nos dicen, no, se portan bárbaros los niños. Estoy pensando en la subjetividad. Y obvio que se portan bárbaros si llegan a la casa y están anulados en un dispositivo. Digo, hace 20 años, 30 años, había que retarlo al niño 50 veces para que se quedara quieto. Ahora no hace falta retarlo. Goza, y a partir de ese goce se disciplina. Esa subjetividad después tiene que armar comunidad. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo pensamos la comunidad en esos nuevos sujetos que no se reconocen más allá de el audio de un joystick? Bueno, yo no creo que la tecnología sea algo negativo en sí para construir lazo social, ¿no? Ajá. Me parece que lo que tenemos que volver a pensar es el cómo y bueno, también, por supuesto, qué tipo de aplicaciones tecnológicas vamos a utilizar desde la política pública, desde el Estado, y con un fuerte debate cultural. Por supuesto que todo esto implica un fuerte debate cultural, porque si, por ejemplo, nosotros quisiéramos... el Estado, ¿no? Dijera, bueno, los chicos por un problema de salud mental solamente van a poder usar 1 hora por día de ciertos juegos, y pudiéramos regular, ¿no?, a las corporaciones de los juegos y que las aplicaciones te cancelen a la hora, que eso es lo que está pasando en China, ¿no? Sí, claro. En China el Estado tomó una serie de medidas en relación a la salud mental de la población, Sí, sí. en donde no pueden jugar más de determinadas horas. En una comunidad como los chinos, ¿no? ¿Cómo? En una comunidad, una cosmovisión como la China. Por eso. Pero tenemos que, a ver, me parece que primero como sociedad empezar a problematizar, a tener una mirada crítica de las nuevas mediaciones. Sí. ¿Sí? Porque si no empezamos a tener una mirada crítica respecto de las mediaciones, hacia dónde vamos, esas generaciones adictas a la tecnología, con pocas capacidades de sociabilización. Ya hay muchos estudios que plantean la relación entre el autismo y el uso temprano de tecnologías, por ejemplo. Ya hay muchísimas evidencias e investigaciones y de gente que trabajaba dentro de Facebook que ha demostrado que Facebook como corporación sabía desde hace más de 10 años que su red social distorsionaba la imagen corporal, sobre todo de las niñas preadolescentes, y así todo continuó con su formato de red social, no la modificó, porque también generaba adicción ese mismo formato. Entonces, ya hay un montón de evidencia que pone de manifiesto
que si no regulamos a las grandes corporaciones y a la propuesta tecnológica que le hacen a la sociedad, si es por esas corporaciones, generan seres adictos, como vos decís, con el plus de goce, del uso permanente de las tecnologías que obviamente tapan los problemas sociales, los problemas comunitarios y funcionan, como funciona el plus de goce, justamente como una disuasión, como una vía de escape. Entonces, estamos ya teniendo problemas de salud mental en las sociedades, estamos ya teniendo problemas de qué tipo de sujetos y subjetividad se están construyendo, cuáles son, una problematización que tenemos que hacer es cuáles son las capacidades que deben desarrollar los sujetos. Si no necesitamos sujetos con empatía, bueno, está bien, sigamos como estamos. Porque después tenemos las series, ¿no? Como el Doctor Milagro, que te posicionan en la utilización social del autista. Claro, claro. Y yo siempre pregunto, digamos, ¿no? A los chicos, claro, en las clases o en los talleres, ¿nosotros nos dejaríamos operar por una persona que no nos mira a los ojos? O sea, ¿cómo se construye la confianza cuando no hay una empatía social, ¿no? Porque la fragmentación, las sociedades cada vez más violentas, los discursos de odio, vuelvo a decir, la fragmentación social, las grietas sociales, tiene que ver con lo privado avanzando en la vida, ¿no? Apropiándose de la vida en comunidad. Entonces, por supuesto que hay que poner regulaciones y por supuesto que estas regulaciones no las va a poder hacer un Estado, porque como vos bien decís, acá el Estado empieza a regular y ya sabemos que vamos a tener los paladines de la libertad de expresión a decir que déjennos usar lo que queramos cuando en realidad estamos usando lo que se nos impone. Entonces, esto tiene que ir acompañado de un fuerte debate social, de un fuerte debate con las organizaciones sociales, con los gremios, con la comunidad educativa, respecto de las mediaciones, la tecnología para qué, para quiénes, en función de qué. Esas preguntas redireccionan y sacan del fetiche en el cual hoy está la tecnología. Porque hoy la tecnología en las sociedades occidentales está en el lugar del fetiche. Todo es mejor si hay tecnología. Si hay tecnología. La democracia es mejor si hay tecnología. Es como el siglo XIX. La distribución del ingreso. Todo es mejor si se moderniza. Se moderniza, ¿no? Claro. La división de civilización o barbarie. Sí, totalmente, sí. Sí. Y vos, te digo esto, o sea, vos ves los números a nivel global de los últimos 10 años, esto lo hizo el economista francés Piketty, los invito a todos a que lo busquen, de la distribución de la ganancia y la distribución de la riqueza a nivel global, y en el mismo momento en que estamos en un salto tecnológico que a nosotros se nos presenta como maravilloso, en este mismo momento la distribución de la riqueza y de la ganancia es cada vez peor, o sea, cada vez menos familias se quedan con ese salto en la productividad que se está produciendo. Entonces, las tecnologías ya de hecho no están trayendo ni un bienestar económico, ni un bienestar social, ni un bienestar en salud mental. Entonces, por supuesto que hay que poner el debate urgente en la mesa de todos, que esto no se va a resolver, que una familia sepa cómo educar a su hijo, porque no le podemos pedir al individuo que lo resuelva, sino tiene que ser de manera comunitaria. Los estados, no le podemos pedir esto a Milei, por supuesto, pero los estados tienen que tomar cartas en el asunto y poner esto como prioridad en la política pública. Un ejemplo que tenemos es en provincia de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, frente a la crisis que provocó la desregulación de los casinos virtuales y que todos los chicos en las escuelas, no después de las escuelas, sino adentro de la escuela, estaban jugando a la timba. Impresionante, pero impresionante. Que implosionó la escuela pública más de lo que está. Bueno, atinadamente empezó a regular las aplicaciones dentro de la escuela. O sea, no puede ser que no haya una regulación respecto del uso del celular dentro del aula. Que sea una regulación oficial, que no se tenga que pelear la maestra con las familias, con el pibe, que sea una regulación oficial, una regulación de qué aplicaciones se usan dentro del horario escolar y qué aplicaciones no, cuáles son de urgencia y cuáles no. Y esas 8 horas
tienen, o 6 horas, ¿qué queremos lograr? Entonces hay que regular para empezar a tener una mirada crítica y hay que problematizar muchas cosas, ¿no? Parece algo, entiendo la reflexión que haces perfectamente porque lo vivimos, parece algo imposible, pero si no empezamos a dar un primer paso, no vamos a ir camino a poner un poco, como decía Galeano, un poco las patas para arriba a las tecnologías, ¿no? Sí, yo pienso en dos grandes cosas que me parece que pueden construir algún tipo de movilización social fuerte, pero que tienen que estar atadas a la política, digamos. Una es la cuestión de la timba, digamos, del juego, de la desregulación absoluta del juego, que ha permitido las corporaciones internacionales como, no sé, digo, BetWarrior y todas estas. Y la otra es los altísimos niveles de endeudamiento a los que han llegado las familias y los individuos cada vez mayor, que provocan niveles de atadura del ser humano al sistema, que me parece que ahí puede haber un lugar que nos permita entrar con la problematización de lo que está pasando. Porque me parece, y trato de entender lo que decís, digamos, que hay una línea de construcción entre la salud mental, la violencia, la ansiedad y la fragmentación social que provocan las nuevas tecnologías. Entonces, cuando uno piensa un mundo fragmentado o una sociedad fragmentada, una sociedad con altísimos niveles de ansiedad porque tiene que pagar las deudas todos los días o porque tiene niveles altísimos de ansiedad porque ya el trabajo que existía en términos fordistas no existe más, esto que vos decís, el dato produce todo el tiempo, vos dijiste recién, la extracción de datos no es violenta, pero en el fondo sí es violenta porque uno lo paga con la cabeza, digamos. Digo, uno se despierta a las 5 de la mañana por ansiedad y lo primero que hace es mirar el teléfono y a alguien eso le está generando algo, que no es a uno, ¿no? Digo si había fetichización de la cosa, ahí hay algo, ahí alguien se está llevando algo. Y cómo eso funciona con la ansiedad y con esto que hoy hemos votado en la Argentina, que representa la no estatalidad absoluta, digamos, un tipo que dice hay que destruir el Estado para seguir viviendo y que hay argentinos que están de acuerdo con eso, ¿no? Que yo no me lo planteo en términos morales, sino que digo cómo hemos llegado a que una de las sociedades más igualitarias de América Latina, algunos años después, diga la verdad que el Estado no sirve para nada, lo que hay que hacer para vivir mejor es destruir absolutamente el Estado. Y creo que viven o vivimos en una sociedad cargadísima de ansiedad y que solo se sostiene porque nos podemos endeudar todos los meses. Digo, yo no conozco a nadie, por lo menos lo que estamos acá, que no recurra al crédito carísimo de Mercado Pago para llegar a fin de mes, porque si no, nadie llega a fin de mes, digamos, nadie de lo más escalonado que pueda llega a fin de mes. Entonces me parece que eso nos puede permitir construir alguna crítica social que permita que sea permeable la crítica a la tecnología. Lo que vos contás de la escuela es terrible. Hoy en Mendoza tenemos el mismo problema hoy, digamos, ¿no? Que los chicos están apostando a las 3 de la mañana en el casino online, en la casa de los padres y sin ninguna regulación. Bueno, ¿cómo se plantea algún tipo de regulación a eso? ¿No va a ser la familia, la comunidad en el barrio la que lo pueda plantear? Digamos, si no es el Estado el que se pone a la cabeza eso, está como complejísimo. Sí, en Argentina es imposible porque lo que vos decís es un gobierno que plantea la destrucción del Estado y sabemos que en lo social el vacío no existe. Si no hay Estado, no está la cosa pública. Lo que tenemos es el mundo de las corporaciones, el mundo privado, no hay vacío ahí. Digamos, avanza las corporaciones por sobre el rol del Estado. Avanzan las corporaciones en la educación, avanzan las corporaciones en la salud, los laboratorios privados avanzan en plantear, bueno, cuánto tiene que valer un medicamento. O sea, hoy las reglas del juego las están planteando las corporaciones. Sí, son muy fuertes las corporaciones de la tecnología, que aparte son parte de entramados que son más, o sea, cuando uno empieza a escarbar las corporaciones de las tecnologías como Meta, que es Instagram, WhatsApp y Facebook, vos ves que atrás hay fondos financieros de inversión, sí, que son los mismos que conocemos todos, ¿no? Vanguard, sí, BlackRock. Entonces son parte de un entramado de poder en donde
también conviven con las grandes farmacológicas, conviven con la gran industria, ¿no? Bueno, si no tenemos el Estado poniéndole un mínimo freno y haciendo respetar las leyes laborales, las leyes que protejan la salud mental, ¿no? Teníamos un Ministerio de Salud en donde estaba la ley de salud mental. Si no tenemos un Estado con capacidad de hacer política pública, porque es un Estado que tenga estructura, que tenga una capacidad, digamos, para poder llevar adelante la política pública, y lo que va a avanzar son las necesidades de lo privado, y lo privado no piensa en la comunidad. Lo privado piensa en la propia monetización, en el propio beneficio. Y estas corporaciones nacionales realmente están provocando. Algunos autores hablan de, ¿no? Bueno, este giro cognitivo, pero un giro cognitivo que queda amarrado a las necesidades de que nosotros nos volvamos objetos. No solamente trabajando más horas para llegar a fin de mes, no solamente es el momento del trabajo, sino en nuestra vida cotidiana y diaria, que seamos objetos atados bueno, a las distintas formas de monetización, a partir hay algunos que hablan del prosumidor, ¿no? Bueno, hoy somos consumidores, somos productores, claro. somos un poco de todo esto, ¿sí? Pero ya no nos define el trabajo y la producción, sino que también nos define el consumo, y también nos define el estar conectados, porque hoy el extractivismo de datos es clave en la competencia global que tienen estas corporaciones. Entonces vamos a ser objetos, dadores de datos, dadores de plusvalía, dadores de... Lamentablemente pareciera... ¿no? Y con el Big Data es mucho más fuerte, digamos, porque ya la idea de que nos ubiquen en un lugar, digamos, que el individuo, bueno, vos sos este trabajador, ahora somos ABC, ABC1, hace algunos años que esto pasa, ¿no? Pero somos tipos y clases de consumidores y de productores de datos, digamos, sí, es complejísimo, digamos. El mundo del trabajo, de hecho, ha sufrido una ruptura absoluta en esto, digamos. Nosotros veníamos del mundo, que yo entiendo que es un mundo que no existe más, que es el mundo del estado de bienestar, digamos, ese mundo que podíamos fragmentar las horas en 888, ese mundo, digo, ha dejado de existir para la gran mayoría de los argentinos, y con muy pocas posibilidades de volver por más que sea una añoranza, digamos, con muy pocas posibilidades de volver a existir. Nadie vive solo de las 8 horas de algún trabajo. Todos tienen 2, 3 trabajos, 2, 3 ingresos, 2, 3 formas de poder sobrevivir a diario, digamos. La transformación en el mundo del trabajo es tremenda, y volvemos a lo de recién, digamos, y la representación de ese mundo del trabajo se hace cada vez más compleja, digamos, porque ya no existiendo el trabajador, aparecen las asociaciones de consumidores como más importantes que los sindicatos, digamos. Entonces se hace como más complejo. Te hago la última pregunta y ya te dejamos de molestar. Por hoy te vamos a volver a molestar, pero por hoy te dejamos de molestar. ¿Qué pensás del futuro? ¿Cómo pensás que va a ser el futuro? Bueno, como hablábamos al principio, yo creo que esto se resuelve en términos geopolíticos, ¿no? Está claro. Y me parece que inevitablemente, decirlo así por ahí suena un poco también como que ya está todo dado, ni mucho menos, ¿no? A ver, estamos en un momento de mucha crisis, de mucha incertidumbre, vamos a decirlo de otra manera, ¿no? Estamos en una crisis de transformación global, pero creo que hay una posibilidad muy grande de avanzar hacia un mundo multipolar, un mundo distinto, en donde se planteen otras reglas de juego internacionales, en donde sí vayamos a un futuro compartido y a un bienestar a partir de la construcción de regiones, y no de un mundo unipolar como fue la propuesta anglosajona, ¿no? La propuesta anglosajona es la de un mundo globalizado, pero unipolar. Bueno, hay otra propuesta, que es la propuesta que está empujando China, pero que están empujando desde los BRIC Plus, como un organismo transicional, ¿no? Y creo que vamos hacia eso, digamos. Creo que tenemos que creer que se puede ir hacia eso, y también, por supuesto, hacer fuerza, ¿no? Para hacer lo que tenemos que hacer para caminar hacia un mundo más multipolar, más equilibrado. Si bien no es de un día para el otro, esto puede llevar generaciones, es así como ha sido en la historia, ¿no? Lamentablemente están todas las condiciones para hacer un mundo, porque el problema no es de productividad de los alimentos, ¿no? El problema
no es como sí fue en otros momentos de la historia, de que no había para que todos coman, hoy el problema es de redistribución, y por lo tanto tenemos que ir a propuestas que planteen otra cosa en términos de redistribución económica, política, cultural, en términos internacionales. Así que yo realmente creo que tenemos que ir hacia el mundo multipolar como alternativa a lo que hoy está. Está muy bien, está muy bien. Bueno, ojalá así sea. Soy bastante más pesimista en la cosa, pero ojalá. Claro, después en lo cotidiano creo que es mucho lo que tenemos que hacer. Yo estoy trabajando este tema de las tecnologías hace más o menos ya entre 15 y 20 años. Sí. Y cuando uno planteaba estos temas, imagínate hace 5 años. Sí, no, Porque no, hoy más o menos, hoy vemos el tema de la adicción de los sí, sí, pibes. sí, Lo está vemos, clarísimo. vemos Sí. el autismo, lo vemos. Hace 5 años ni siquiera se veía eso. Sí, sí. Entonces, plantear que estaban usando el circuito de dopamina para generar seres adictos parecía toda una locura. Los datos estaban, para los que investigamos, los datos estaban. Entonces, bueno, me parece que tenemos que ser conscientes y, bueno, tratar de empujar cada uno desde su lugar territorial, algo distinto. Me parece que todo eso suma hacia un horizonte común. Cada uno en su radio, dando clases, en el territorio, en el barrio. Me parece que si todos empujamos hacia un cambio de valores y hacia un lazo comunitario más fuerte, es lo que va a sostener para las próximas generaciones y para que lo que venga, bueno, tenga un piso un poquito mejor, ¿no? Donde podamos por lo menos sobrevivir. Bueno, Verónica, muchísimas gracias. Ha sido enriquecedor. Esperamos vernos pronto nuevamente. La verdad que ha estado bastante bueno. Nada, agradecerte desde acá y espero que la hayas pasado bien porque para nosotros ha sido muy grato. Bueno, un gran abrazo, saludos a todo Mendoza y bueno, a todos los que vean este video también. Dale, gracias, adiós. Abrazo, Chau. chau. Bueno, nada, una mirada más sobre la discusión de las tecnologías, de la técnica. Yo creo que el mundo que viene es bastante complejo y que es fundamental la articulación de la política. Parece una verdad de perogrullo, digamos, pero que es fundamental la articulación de la política para poder salir adelante. Hoy cuando el discurso parece que la antipolítica gana, creo que la búsqueda de una alternativa no puede ser más que la búsqueda de una alternativa política que nos permita vivir de una manera un poco más justa. Me parece que hoy vamos a un lugar muy complejo, que es este lugar de endeudamiento y de ansiedades perpetuas, o de perpetuar el endeudamiento y las ansiedades, que es lo que nos está pasando, calculo que a cada uno en el cuerpo, las tensiones que vivimos a diario. Espero que por lo menos a partir de esto que se nos ha ocurrido hacer, que estamos haciendo acá, gracias a los compañeros de la CTA de Mendoza, gracias a la Agustina, al Marquitos, a la Viole, podamos por lo menos ponerlo en tensión, poderlo discutir, poder abrir una puerta que nos permita el diálogo en comunidad de estos temas. Muchas gracias a todos, nos vemos la semana próxima.